Y si los platillos más trendy del mundo, los que aparecen en los menús de los restaurantes más caros de Nueva York, Londres y Tokio, son platillos mexicanos con otro nombre? Y si el mundo copió la cocina mexicana, le cambió el nombre, le puso precio de lujo y nunca mencionó de dónde venía? ¿Y si México lleva décadas siendo el chef invisible del mundo? El que cocina pero nunca aparece en los créditos. La historia de cómo el mundo se apropió de la cocina mexicana sin dar las gracias va a cambiar la forma en que ves cualquier menú de restaurante de moda. Bienvenido a Así Nació. Dale subscribe, porque esto va a darte coraje y orgullo al mismo tiempo. Platillo 1. El guacamole que se convirtió en avocado dip. En los años 90, cuando el aguacate comenzó su conquista de los mercados americanos y europeos, los restaurantes de Estados Unidos que querían servir guacamole enfrentaban un problema de marketing. La palabra guacamole era desconocida para gran parte de su clientela y sonaba demasiado extranjera para los menús de los establecimientos que querían proyectar sofisticación sin origen específico. La solución fue simple y brutal. Llamarlo avocado dip, avocado spread, avocado cream o simplemente smashed avocado. El smashed avocado que conquistó los brunchs del mundo, el que aparece en tostadas de pan de masa madre en cafeterías de Melbourne, Londres, Ciudad de México moderna y Brooklyn, es guacamole. Aguacate aplastado con limón, sal y a veces cilantro. La receta azteca del siglo XV con otro nombre y precio multiplicado por 10. Los restaurantes que venden smashed avocado toast cobran entre $12 y $18, por lo que en cualquier taquería mexicana cuesta lo que cuesta un taco. La diferencia no está en el aguacate, está en el nombre. La industria global del aguacate genera más de $13,000 millones anuales. México produce más del 30% del aguacate mundial. Pero la marca guacamole, la palabra náhuatl, la receta prehispánica, el conocimiento de cómo combinar aguacate con chile y limón, no le pertenece a nadie en los registros de propiedad intelectual del mundo. México inventó el guacamole hace 600 años. El mundo lo rebautizó como avocado dip. Le cobró $15 y nunca dijo de dónde venía. Platillo 2. La horchata que Starbucks vende como suya. La horchata de arroz con canela y leche. Esa bebida que en México se prepara desde la época colonial y que cualquier abuela mexicana sabe hacer con arroz remojado, canela y azúcar. Aparece hoy en los menús de Starbucks, de cafeterías de especialidad en todo el mundo y de restaurantes de fusión como horchata latte, rice milk drink o simplemente horchata, sin mención al origen mexicano, sin reconocimiento a la tradición que la creó, con precio de bebida artesanal premium. Starbucks lanzó su línea de bebidas de horchata en Estados Unidos como parte de su expansión hacia sabores latinoamericanos, una categoría de marketing que borra el origen específico de cada bebida y la convierte en producto genérico inspirado en Latinoamérica. La horchata que Starbucks vende en Estados Unidos cuesta entre $5 y $7. El agua de horchata que la señora del mercado mexicano vende en vaso de 2 litros cuesta lo que cuesta un vaso de agua fresca. La diferencia no está en el sabor, está en quién cobra por él. La tradición de preparar horchata de arroz en México tiene más de 400 años. Starbucks lleva menos de 10 años vendiéndola. Uno de los dos recibe crédito como innovador culinario en las reseñas de las revistas de gastronomía internacional. No es México. Platillo 3. El mole que Fine Dining llama chocolate sauce. El mole negro de Oaxaca. Esa salsa de chile tostado, chocolate de metate, especias, pepita y docenas de ingredientes que requiere 3 días de preparación y que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Apareció en los menús de los restaurantes de fine dining de Nueva York y Londres en los años 2000, bajo nombres como Chocolate Mole Sauce, Mexican Chocolate Reduction o simplemente Dark Chocolate Sauce with Chilies. Los restaurantes de alta cocina que adoptaron el mole como ingrediente de sus menús de degustación lo hicieron sin las técnicas tradicionales, sin los ingredientes regionales específicos y sin la mención de que lo que estaban sirviendo era una versión, generalmente simplificada, de un platillo que las cocineras oaxaqueñas han perfeccionado durante siglos. El mole negro en un restaurante de fine dining en Manhattan cuesta entre $45 y $65 el plato. El mole negro casero de 3 días que una abuela oaxaqueña prepara para la boda de su nieto no tiene precio porque no está en venta. Existe solo como acto de amor. La apropiación del mole por la alta cocina internacional no es solo económica, es epistemológica. Borra el conocimiento de quién lo creó, bajo qué condiciones, con qué ingredientes específicos y con qué propósito cultural. México tiene el mole, el mundo tiene Dark Chocolate Sauce, y nadie en las reseñas del New York Times menciona a las cocineras oaxaqueñas que desarrollaron ese sabor durante generaciones. Platillo 4. Los tacos que Chipotle convirtió en burritos, Chipotle Mexican Grill, la cadena de restaurantes americana que genera más de $9,000 millones anuales y que tiene más de 3,500 restaurantes en Estados Unidos y Europa. Construyó su negocio sobre una versión simplificada, estandarizada e industrializada de la cocina mexicana que los mexicanos reconocen vagamente como inspirada en lo suyo, pero que no corresponde a ningún platillo específico de ninguna región de México. El burrito bowl de Chipotle, arroz, frijoles, proteína, salsa y crema en un tazón, es una deconstrucción del burrito del norte de México que a su vez es una simplificación de la cocina fronteriza de Chihuahua y Sonora, que a su vez viene de la tradición de tortear y rellenar que existe en México desde antes de la conquista. Chipotle utiliza palabras en español en su menú: burrito, carnitas, barbacoa, sofritas, sin que esos nombres correspondan exactamente a lo que esas palabras significan en la cocina mexicana real. La barbacoa de Chipotle es carne de res estofada. La barbacoa mexicana es carne de borrego cocida en hoyo bajo tierra envuelta en pencas de maguey. No es lo mismo. Pero Chipotle vale en bolsa más que todos los restaurantes mexicanos del mundo juntos. El éxito de Chipotle no es el problema. El problema es que Chipotle definió para millones de americanos y europeos lo que es comida mexicana. Y lo que definió no tiene mucho que ver con lo que México realmente cocina. Platillo 5. El ceviche que Perú y México se disputan el ceviche, pescado o mariscos marinados en jugo de limón con chile, cebolla y cilantro. Es el platillo más disputado de América Latina. Perú lo reclama como patrimonio nacional. México tiene tradición de ceviche en sus costas desde siglos antes de que existiera el turismo gastronómico. Y los restaurantes de todo el mundo lo sirven como ceviche peruano o ceviche de estilo peruano, sin reconocer que las costas de Veracruz, Guerrero, Sinaloa y Sonora tienen tradiciones de ceviche igualmente antiguas e igualmente complejas. El ceviche estilo Sinaloa, con aguachile, chile serrano, pepino y cebolla morada, es una preparación que los pescadores sinaloenses desarrollaron generaciones antes de que el ceviche peruano llegara a los menús de los restaurantes de moda de Ciudad de México. El aguachile, ese ceviche extremo de camarón en agua de chile serrano con limón que los restaurantes modernos cobran como platillo de lujo, es una preparación sinaloense que la industria restaurantera adoptó, refinó y convirtió en tendencia gastronómica sin que Sinaloa recibiera el crédito correspondiente. El ceviche mexicano no necesita ganarle al ceviche peruano.
necesita que el mundo sepa que existe. Que las costas mexicanas tienen una tradición de marinado con limón tan antigua y tan sofisticada como cualquier otra en el mundo. Platillo 6. Los tamales que Whole Foods vende en Navidad. Whole Foods Market, la cadena de supermercados de alimentos orgánicos que Amazon compró en 2017 por $13.700 millones. Vende tamales en temporada navideña en sus tiendas de Estados Unidos. Los tamales de Whole Foods vienen en cajas con diseño artesanal, fotografías de maíz y descripciones de Traditional Mexican Tamales o Authentic Masa Tamales, que cuestan entre $12 y $18 por paquete de 4. El tamal mexicano tiene entre 8,000 y 9,000 años de antigüedad. Es probablemente el alimento preparado más antiguo del continente americano. Las civilizaciones mesoamericanas lo llevaban como alimento de viaje, lo ofrendaban en ceremonias religiosas y lo preparaban en celebraciones familiares en todas sus variedades regionales. Whole Foods vende 4 tamales en caja de cartón con fotografía artesanal por $15. La señora que hace tamales en Oaxaca los vende a 15 pesos el tamal, un precio que no ha cambiado en proporción al costo de vida en décadas porque sus compradores no pueden pagar más. El tamal que Whole Foods vende como producto premium artesanal de temporada es el mismo alimento que las familias mexicanas de menores recursos han consumido durante milenios. La diferencia no está en el producto, está en quién lo vende y en cuánto puede cobrar por él. Platillo 7. La salsa que superó al ketchup. Y nadie recordó de dónde venía. En 1991, la salsa mexicana superó al ketchup como el condimento más vendido en Estados Unidos. Ese dato fue reportado por medios americanos como una curiosidad de mercado, el ascenso de un condimento exótico sobre el condimento americano por excelencia. Lo que ningún medio americano mencionó en 1991 es que la salsa no era un condimento exótico recién llegado. Era la continuación directa de la tradición azteca de moler jitomate, chile y cebolla en molcajete, una preparación que existe en México desde hace más de 3,000 años. Paise Picante Sauce, la marca que dominó el mercado americano de salsa en los años 80 y 90, fue fundada en San Antonio, Texas, por David Pace en 1947. Pace no era mexicano. Su salsa era una versión americanizada de la salsa mexicana, menos picante, más uniforme, más estable en anaquel, diseñada para el paladar americano. Cuando Pace fue vendida a Campbell Soup Company en 1994 por $1,100 millones, no había un solo centavo para México, ni para ninguna familia mexicana en esa transacción. El conocimiento de cómo preparar salsa, ese conocimiento de 3,000 años, no estaba en venta porque nunca había pertenecido a nadie con capacidad legal de venderlo. La salsa que superó al ketchup en 1991 es mexicana de origen. La empresa que se hizo millonaria con ella era americana, y cuando se vendió por $1,100 millones, México no recibió ni las gracias. Platillo 8. El chocolate caliente que Europa llama suyo. El chocolate caliente que los cafés europeos sirven como bebida de invierno, espeso, dulce, a veces con crema batida encima, es la versión europeizada de una bebida que los olmecas de Veracruz preparaban hace 3,500 años, con cacao, agua, chile y especias en vasijas de cerámica que los arqueólogos han encontrado con residuos de teobromina perfectamente preservados. Los españoles llevaron el cacao de México a Europa en el siglo XVI, le quitaron el chile, le pusieron azúcar y leche, y lo convirtieron en una bebida dulce que se extendió por toda Europa como innovación española. Hoy el chocolate caliente de España, Bélgica, Francia e Italia es presentado como parte de las tradiciones gastronómicas de esos países,
con siglos de historia, con técnicas refinadas, con denominaciones de origen específicas. El chocolatl, la bebida original de cacao sin azúcar con chile que los olmecas inventaron, sobrevive en algunas comunidades indígenas de México y en los puestos de chocolate de Oaxaca. No tiene denominación de origen europea. No aparece en las guías gastronómicas de los restaurantes de moda. No genera millones de dólares en exportaciones. El chocolate caliente que el mundo consume es mexicano de origen. Europa lo perfeccionó, lo comercializó y se quedó con el crédito. Y el chocolate original, amargo, picante, sin azúcar, espera en los mercados de Oaxaca a que alguien lo redescubra. Platillo 9. Las tortillas que Mission Foods exporta al mundo. Mission Foods, la marca de tortillas de harina más vendida del mundo, con presencia en más de 100 países, es propiedad de Gruma, el grupo mexicano de harina de maíz fundado en Monterrey. Aquí el giro. Mission Foods sí es mexicana en propiedad, pero en su expansión global, Mission Foods convirtió la tortilla de harina en un producto de consumo masivo internacional sin que la mayoría de sus consumidores en Europa, Asia y Australia supieran que estaban comiendo un producto de origen mexicano. Las wraps que los restaurantes de comida rápida en Europa y Asia venden, esas tortillas de harina con pollo, lechuga y aderezo ranch que aparecen en los menús de cadenas globales, son tortillas mexicanas de harina con contenido internacional sin identidad de origen. La tortilla de harina que los menonitas de Chihuahua perfeccionaron en el norte de México en el siglo XIX viajó al mundo como wrap, un nombre inglés que borra completamente el origen mexicano del producto. Mission Foods vende tortillas en más de 100 países. La palabra tortilla aparece en muy pocos de sus productos internacionales. La palabra wrap aparece en casi todos. México exporta su cocina al mundo. El mundo la compra con otro nombre. Platillo 10. El mezcal que el mundo descubrió y México casi pierde el mezcal artesanal, ese destilado de agave silvestre producido por maestros mezcaleros en Oaxaca, Guerrero y Durango, con técnicas que tienen siglos de antigüedad, fue durante décadas la bebida de los pobres. La bebida que los mexicanos de clase media y alta rechazaban por su sabor ahumado intenso y por su asociación con comunidades rurales. Los mixólogos de Brooklyn, East London y Tokio lo descubrieron en los años 2010 y lo convirtieron en el espirituoso más fashionable del mundo. El mezcal en un bar de cócteles en Nueva York cuesta entre $18 y $35 el trago. En Miahuatlán, Oaxaca, donde los maestros mezcaleros llevan generaciones destilando agave en alambiques de barro y cobre, el litro de mezcal artesanal de primera calidad se vende a precios que los bares de Brooklyn multiplicarían por 20. La denominación de origen del mezcal protege el nombre mezcal para los productores mexicanos. A diferencia del guacamole y la salsa, el mezcal sí tiene protección legal de origen. Pero la protección legal no garantiza que los productores artesanales de Oaxaca reciban una fracción justa del valor que los bares de Manhattan cobran por su trabajo. El mezcal que el mundo fashionable descubrió en los años 2010 llevaba siglos existiendo en comunidades indígenas de México, donde era medicina, ofrenda y celebración. El mundo lo convirtió en tendencia. Y los maestros mezcaleros que lo produjeron durante generaciones antes de que fuera tendencia siguen vendiendo su litro al mismo precio de siempre. 10 platillos y bebidas. 10 veces que México creó algo extraordinario y el mundo lo adoptó, lo renombró, lo comercializó y siguió adelante sin decir gracias. El guacamole que es smashed avocado en Melbourne. La horchata que Starbucks vende como innovación. El mole negro que el fine dining llama chocolate sauce, los burritos de chipotle que definen comida mexicana para millones sin parecerse a ningún platillo de ninguna región de México.
el ceviche sinaloense que el mundo llama peruano, los tamales que Whole Foods vende en caja artesanal por $15, la salsa que superó al ketchup y generó 1,000 millones sin que México viera un centavo, el chocolate caliente que Europa llama suyo, las tortillas que el mundo conoce como wraps, y el mezcal que los bares de Brooklyn multiplicaron por 20 sin que los maestros mezcaleros de Oaxaca cambiaran su precio. ¿Eso significa que México debe cerrar su cocina al mundo? No, significa que México debe aprender a nombrar lo suyo. Guacamole, no smashed avocado. Horchata mexicana, no rice drink. Mole negro oaxaqueño, no chocolate sauce. Tamal de Oaxaca, no traditional masa tamale. El nombre es el crédito, y el crédito es la historia. Y la historia es exactamente lo que este canal existe para contar. ¿Cuál de estos te generó más coraje? ¿El de Chipotle, el de Starbucks y la horchata? ¿O el del mezcal que los bares de Brooklyn cobran a 20 veces el precio del maestro mezcalero? Escríbelo en los comentarios. Dale like si este video te enseñó a defender el nombre de lo que México creó. Suscríbete a Así Nació, porque la próxima semana descubrimos más sobre lo que México le dio al mundo sin recibir el crédito. Nos vemos en el siguiente.